El título de la enseñanza de hoy es Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Seguramente en algún momento de su vida usted ha tomado decisiones incorrectas. Esas decisiones que muchas veces quisiéramos como retroceder el tiempo para no haberla tomado. Porque hay decisiones que son relevantes y que cuando nos equivocamos en ella, acarreamos con consecuencias fuertes en nuestras vidas. O muchas veces nos hemos encontrado como confundidos porque no sabemos hacia qué camino ir. Quizás se abre una puerta, aquí otra puerta, o tengo que tomar una decisión importante y no sé cuál es la decisión correcta. Entramos en confusión. O muchas veces cuando miramos el futuro lo vemos como con incertidumbre, porque aunque yo sé que con Dios voy a salir adelante, no tengo claro lo que va a ser de mi mañana. No tengo claro lo que Dios tiene para mí. No tengo claro el futuro, el destino. No tengo una visión. No tengo un propósito de vida. Y allí es cuando necesitamos entender que Jesucristo, cuando vino con dos propósitos principales. El primero fue perdonarnos de nuestros pecados, para no tener en cuenta nuestro ayer. Pero en segundo lugar, Él vino para darnos salvación. Y salvación era un tiquete al cielo, pero también una vida en libertad aquí en la tierra. Pero cuando Él cumplió esos dos propósitos yendo a la cruz del Calvario, Él le dijo a los discípulos: ahora les voy a enviar al Consolador. Y una de las funciones principales del Consolador, que es el Espíritu Santo, es guiarnos. Es decir, usted y yo, por medio de Cristo, somos perdonados y por la fe en Él somos salvos. Pero seguimos en esta tierra y Dios quiere que usted y yo no vivamos como a tientas en oscuridad, sino que aprendamos a tener una vida con propósito, una vida con claridad. Y allí es cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice la palabra: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Es decir, que el ser humano por naturaleza tiene una concupiscencia dentro de sí. Que si una persona no está guiada por el Espíritu Santo, yo me pregunto entonces, ¿quién guía su vida? Y aquí es cuando el apóstol Pablo aclara y dice que si una persona no es guiada por el Espíritu Santo, entonces es guiada por su impulso de la naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ver con nuestra humanidad. El ser humano cree que puede dirigirse a sí mismo. Hay una ideología que es el humanismo. Y el humanismo quiere encontrar a Dios en su propio ser, en su propia humanidad. Eso es lo que se llama la nueva era. La nueva era es que por medio de la meditación, el yoga, entonces yo logre descubrir mi Dios interior, poniendo al hombre en el trono de su corazón. Eso se llama humanismo. El humanismo rechaza la deidad. El humanismo no necesita a Dios. El humanismo puede solo, es autosuficiente. Pero allí vemos el reflejo de cómo está el mundo hoy en día. Porque dentro del corazón del hombre, y eso lo veíamos hace 8 días, dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces,
en vez de estar gobernados por Dios, estamos gobernados por nuestra humanidad caída. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones basadas en la codicia, en la ambición? Y una persona codiciosa es la que nunca se sacia, no le importa arrasar con el que sea, con lograr sus objetivos. O muchas veces ponemos a la pasión, al libertinaje como timón para que lidere mi vida. Eso se llama hedonismo. Y el hedonismo es vivir para el placer. Me gusta, me atrae, mi carne lo desea, entonces la carne domina y tiene que satisfacer ese placer. Entonces están las drogas, el pecado, la inmoralidad sexual, la rumba, los vicios, el adulterio, bueno, tantos pecados producto de esa concupiscencia, de esas pasiones. O muchas veces somos títeres de nuestras emociones. Porque una persona quizás molesta, es iracunda y en su emoción toma decisiones. O aquel que está triste o se deprimió toma decisiones. O aquel que está muy alegre también toma decisiones. Y se vuelven títeres de su emoción, que es tan variable. O muchas veces es la necesidad la que me lleva a hacer las cosas. No las hago por convicción, sino por necesidad. Por ahí hay un dicho que dice que la necesidad hace al ladrón. Yo creo que él no lo hace, ya era. Pero allí es donde la necesidad muchas veces hace que tomemos decisiones. Y allí es donde debemos de reconocer y detectar que tenemos una naturaleza pecaminosa. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, dice la palabra: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, la Biblia nos hace reconocer de que hay una naturaleza pecaminosa, y allí es como cristianos ahora debemos de determinar quién va a guiar mi vida, mi carne o el Espíritu Santo, porque son como dos fuerzas. Billy Graham contaba una historia de un hombre que cada sábado iba a la plaza de mercado de su pueblo. Y él cada vez que iba a la plaza de mercado llevaba dos perros, uno blanco y uno negro. Y cuando llegaba a la plaza de mercado los ponía a pelear. Entonces la gente rodeaba a los perros, se hacían alrededor de ellos y apostaban. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pero el dueño de los perros decía: va a ganar el blanco, y los demás le apostaban al negro. Y resulta que ganaba el blanco. A la otra semana volvía el hombre con los dos perros. Y como había ganado el blanco, entonces todo el mundo le apostaba al blanco. Y el dueño de los perros dijo: ahora gana el negro. Y ¡pum!, ganaba el negro. Y así pasaba cada semana. El perro que el dueño decía que iba a ganar, ganaba, y los demás perdían su dinero. Entonces un día un hombre se le acerca y le dice: venga, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que usted hace para que gane el perro que usted dice? Y me dijo: muy sencillo. Cuando yo quiero que gane el perro negro, le doy de comer al perro negro, y al perro blanco no le doy de comer. Y cuando yo quiero que gane el perro blanco, le doy de comer al perro blanco, y al perro negro no le doy de comer. Entonces Billy Graham explicaba lo que es la carne y el espíritu. En otras palabras, lo que tú quieres que gobierne tu vida, debes alimentarlo. Porque si tú alimentas tu carne, va a ganar tu carne. Pero si tú alimentas tu espíritu, va a ganar tu espíritu. Gálatas 5:24 dice la palabra: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz
las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia al pecado. Pero bien dijo Pablo, ya no vivo yo. Ahora llevo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esa naturaleza pecaminosa que lo que quiere hacer es impulsarme al error, la crucifico. Wow. Ya no vivo conforme a esas pasiones ni a los deseos de la carne, porque entendí. Eso necesitamos hacerlo nosotros, entender que la paga del pecado es muerte. Pero cuando caminamos en obediencia a Dios, nos va a ir bien en la vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pedro dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Wow. ¿Cuál es el tiempo que resta? Pues el tiempo que Dios le va a permitir a usted vivir en la tierra. Usted ya es un cristiano, un hijo de Dios, recibió a Cristo por fe. Ya Cristo perdonó sus pecados. Por fe tiene el tiquete al cielo. Ahora, ¿cómo va a vivir el tiempo que resta? Conforme a las concupiscencias, conforme a sus placeres, a sus apetitos. Me gusta, lo hago, lo practico, tomando malas decisiones, errando, equivocándose, andando en confusión, sin destino, sin propósito. No. Dice Pedro, voy a vivir conforme a la voluntad, no de mi carne, sino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tengo al Espíritu Santo que me dirige. Gálatas capítulo 5, verso 25. Dice la palabra: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Será que Dios se quiere meter en tus decisiones? ¿Será que Dios quiere guiarte, para los que son solteros, en la julanita que va a hacer? ¿O en el julanito que va a hacer? ¿Será que Dios quiere guiarte en tu empresa, en tu dinero? ¿Será que Dios quiere guiarte en tu casa, en tu conducta? Pues el texto dice: dejemos que Dios nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Qué hermoso esto. Porque la gente incrédula que no tiene a Dios, dice la palabra que tienen el entendimiento entenebrecido. Y esa palabra entenebrecido significa en oscuridad. Y una persona en oscuridad es torpe. El otro día yo estaba bien dormido. Y por allá sonó un ruido raro en la sala. Y entonces yo me levanté todo dormido, estaba oscuro y ¡pum! El dedito chiquito en la patica de la cama. Ay. Yo apenas hice ¿cómo será que mi esposa me dijo, uy, ahora sé que eres un verdadero cristiano porque no mentaste un madrazo? Porque si usted se golpea con la patica de la cama en el dedo chiquito y no dice groserías, ¡pum! Ya, usted es cristiano. Pero si a usted le sale el madrazo, ¡hey! Necesita otro encuentro con Dios. Pero somos torpes en la oscuridad. Con torpeza nos metemos en negocios que no convienen. Con torpeza nos enredamos, con torpeza actuamos. Con torpeza nos metemos a un viaje que Dios no nos mandó a hacer y nos va mal y nos estrellamos y nos devolvemos como el perro con el rabo entre sus piernas. Relaciones que se rompen, fracasos, divorcios. ¿Por qué? Porque andamos a tientas. ¿Sabe qué es andar a tientas? Andar así.
¿qué me sale? ¿Qué me sale? Como jugando a la ruleta rusa. No, hermano, Dios no juega los dados. Dios conoce lo que a ti te conviene. Él conoce lo mejor para tu mañana. Él sabe lo que a ti te edifica. Él sabe lo que te va a llevar a la bendición. Él sabe lo que te va a bendecir. Él sabe el destino de bendición que tiene para tu vida. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Diga conmigo, necesito al Espíritu Santo. ¿Usted cree necesitar al Espíritu Santo? A ver, ¿usted necesita al Espíritu Santo o no? Juan capítulo 16, versículo 13, dice la palabra: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Por qué verdad? Porque usted y yo estamos como en medio de una guerra cósmica entre la verdad y la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y el problema es que cuando tomamos una mentira y la creemos como verdad, quedamos engañados. Pero cuando recibimos la verdad nos hará libres. Ahora, cuando usted estudia la Biblia, el éxito de los hombres de Dios fue hacer la voluntad de Dios. David era dirigido por Dios, Moisés dirigido por Dios, Abraham dirigido por Dios. La iglesia primitiva en el tiempo del Pentecostés, Dios la direccionó. Dios le habló a Felipe: ve a tal lugar. Dios le dijo a Pablo: dirígete a este lugar, haz esto, haz lo otro. Entonces la gran pregunta que surge es: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Porque si yo no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo la voy a hacer? Y hoy quisiera enseñarle cómo oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Primero, la oímos por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Este libro, el libro de Salmos, capítulo 119, 105, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir que la Biblia es como una linterna que quita la torpeza. Por eso usted y yo, escúcheme esto: si queremos ser victoriosos en esta tierra, primero tenemos que ser bíblicos. Mentalidad bíblica. Usted tiene la Biblia. La Biblia dice: escudriñad las escrituras. Una vida superficial cristiana produce carnalidad. Pero cuando tú te metes con la palabra de Dios, con este libro, cuando comienzas a estudiarlo detenidamente, cuando comienzas a indagar en él, cuando comienzas a crear el hábito diario, comienzas a crecer en la palabra de Dios, comienzas a leértela toda, comienzas a estudiarla profundamente, este libro se convierte en una lámpara que ilumina tu caminar. El libro de Salmos 119, versículo 11, dice la Biblia: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es decir, de que no solamente la leo, sino que la interiorizo a mi corazón. Por allá en el libro de Josué,
1:8, Dios le dice a Josué: vas a leer atentamente este libro de día y de noche, meditarás en él y vas a hacer conforme a esta voluntad, para que en todo lo que tú hagas prospere y en todo te vaya bien. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos cristianos? Que este libro no lo abren. Y es triste ver cristianos cometiendo los mismos errores de un impío. No debería ser así. Comiéndole cuento a cualquiera cuando yo tengo la verdad en mis manos. Qué bonito lo que dice David. Yo interiorizo la palabra en mi corazón para no pecar. La palabra pecar en el original griego es la palabra amartía y significa errar. El pecado trae consecuencias, la santidad trae recompensas. Y allí es donde nosotros necesitamos procurar hacer la voluntad de Dios. Si en la Biblia dice que no debo fornicar, entonces esa no es la voluntad de Dios, el yo fornicar. El otro día una jovencita que lleva muchos años en la iglesia se me acerca todo: ay, pastor, le voy a presentar a mi noviecito. Y yo lo miro así, ¿y este quién es? ¿De dónde lo sacó? No, es del instituto donde yo estudio. ¿Y es cristiano? Ay, no, pero es muy buena gente. Guardaré tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué dice la Biblia? No se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? La luz con las tinieblas. Eso no lo digo yo, lo dice su Biblia. El otro día una persona tan emproblemada: ay, es que serví de fiador por allá y me emproblemaron. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No seáis fiador de nadie. Es que si nosotros leyéramos más Biblia, fuéramos más inteligentes. Gloria al Señor. La segunda manera de oír a Dios es por medio de la oración. El libro de Salmos 25:14 dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él perdonó nuestros pecados, pero también nos tendió un puente para que usted y yo pudiéramos acercarnos al trono de la gracia. Y dice la Biblia que tenemos libre acceso y que le podemos llamar Padre y que podemos pedirle y que podemos conocerlo. Wow. La oración es la manera en que tú te comunicas con el Creador. Hablas con Él, le conoces. Por eso, si algo necesitamos en esta vida es aprender a oír a Dios. Y bien dice la palabra en el libro de Jeremías 33:3. Pídeme, te dice Dios, y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pídeme. En la versión Dios Reina Valera dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hace un cristiano angustiado, corriendo de un lado para el otro, errando en sus decisiones, manipulado por sus emociones, o peor aún, pecando y pecando? No, hermano, párele a eso. Vaya, métase con Dios, dígale: Señor, dirígeme. Dirígeme. Nuestra relación, más que ser
horizontal, es decir, en este mundo hacia los demás. Tenemos que ser verticales, una relación directa con Dios. Tú puedes orar, tú puedes entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, decirle: Señor, háblame, dirígeme. Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es que estoy confundido. Eso no es de Dios, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Dice en el libro de Génesis que un día Isaac estaba viviendo en una tierra llamada Gerar, y en Gerar vino una crisis terrible. Y la iniciativa de Isaac fue irse para Egipto. Fue salir de ese lugar de crisis y direccionarse a Egipto. Pero antes de Isaac dar el primer paso, oró. Y le dijo: Señor, mira la crisis que estoy atravesando. Por favor, dirígeme. Y Dios le habla a este hombre y le dice: Isaac, no vayas a Egipto, quédate aquí, porque aquí te voy a bendecir. Mire lo importante de oír la voz de Dios. Quédate aquí. Tú en tu humanidad crees que debes irte. Yo te digo: no, no te vayas, no te conviene. Quédate aquí, aquí te voy a prosperar. Y dice la Biblia que el varón se enriqueció y Dios lo prosperó en el lugar que él le había dicho. Oír a Dios. La tercera forma como oímos a Dios es por medio de visiones o sueños. En el libro de Job, capítulo 33, verso 14 al 16, dice la palabra: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando Dios me dio a mí el llamado, me lo reveló en una visión. Dios habla a través de los sueños, de las visiones. De hecho, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Nota que Dios le mostró a Abraham una visión. Mira las estrellas del cielo. Dios le mostró a José por medio de sueños el propósito que tenía para su vida. Dios habla a través de visiones. Ahora, no toda visión, no todo sueño es la voz de Dios. Quizás usted esa noche se durmió y vio monstruos. Uy, se me vino el monstruo. Y fue que se comió fue una frijolada la noche anterior y tuvo una pesadilla con un frijol gigante. Todo hay que someterlo a la palabra. Ninguna profecía, sueño, visión se puede salir de los parámetros de este libro. La cuarta manera por la cual Dios habla es por medio de mentores y pastores. Hebreos capítulo 13, verso 17, dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando Dios te quiere bendecir, te va a poner una cobertura espiritual. Dios llamó a David y lo puso debajo de Samuel. A Josué lo puso debajo de Moisés, a Eliseo debajo de Elías, a Timoteo debajo de Pablo. Los discípulos fueron mentoreados por Jesús. Para mí, una persona que
marcó mi vida, me mentoreó, fue mi pastor, fue mi papá. Uno necesita a un hombre de Dios en la vida de uno. Escúchame esto. Tú necesitas a un hombre de Dios que te hable al oído. A una mujer de Dios que te hable al oído. Todos necesitamos hombres de Dios. ¿A quién estás oyendo? Oímos más a la mamá que se impía que al mentor, que ayuna y ora. Oímos más al noticiero que la Biblia. Oímos más allá al tío que al pastor. No, hermano, sitúese. Si usted quiere oír la voz de Dios, busque hombres de Dios, personas de Dios. Y la quinta forma en la que Dios nos habla y oímos su voz es a través de nuestra madurez espiritual. ¿Qué significa eso? En la medida en que el Espíritu Santo venga a usted, Él comienza a transformar, lo que hablaba hace 8 días, transformar todo nuestro interior. Y la transformación produce el fruto del Espíritu Santo. Entonces nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva, ya como no estamos gobernados por la carne, sino que ahora somos espirituales, ahora tengo la capacidad de juzgar también qué es lo correcto o incorrecto. Primera de Juan 3:21 al 22 dice la palabra: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios, y si recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Es decir, que en la medida en que el Espíritu Santo te llena, comienzas a desarrollar madurez mental, criterios para decidir correctamente. Eso se llama sentido común basado en la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice Pablo: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Es decir, que cuando tú comienzas a crecer en tu vida espiritual, más criterios tienes para hacer lo correcto. ¿Cómo construimos un mañana de bendición? Haciendo lo correcto hoy. Lo correcto. No lo que creemos que es bueno, no, lo correcto conforme a la Biblia. Seguramente todos queremos tener un mañana de bendición. Yo creo que sí. Pero son tus decisiones las que determinan ese mañana. Tus decisiones. Por eso, lo que vivas en tu mañana, no le eches la culpa a nadie. Ni al diablo, ni a Dios, ni a la suegra, ni a nadie. Fuiste tú. Al final de cuentas, el diablo te propuso, Dios te mostró la Biblia, el otro te incitó, pero tú decidiste. Entonces, para eso aparece el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, para hacer lo que es correcto. Y quisiera cerrar con este versículo que creo que es necesario. Primera de Samuel capítulo 12 verso 14. Dice la Biblia: si temiereis a Jehová, temor a Dios, y les sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Dios,
dice la palabra, andaréis en pos de Jehová vuestro Dios. Yo le quiero invitar a usted a que construya esa relación con el Espíritu Santo. A que antes de tomar una decisión, ore. No sea reactivo, impulsivo. No corra detrás de la oportunidad que se da. No todas las oportunidades las da Dios. No todas las puertas que se abren las abre Dios, no. Vamos a tomar decisiones acertadas. Vamos a buscar la voluntad de Dios para mi mañana. Voy a ir a la presencia de Dios y ya no me voy a dejar dominar por mi carne, por mis impulsos, por mis apetitos sexuales, por mi carnalidad. No voy a ser esclavo del pecado. No. Voy a ser esclavo de Cristo. Voy a caminar en libertad. Basta ya de errores. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.